Vamos a iniciar con una fresa de carburo, número 699-700. Vamos a utilizar la técnica del Dr. Chillenburg. Y en esta técnica nos pide hacer surcos de guía para corte. Entonces, también hay que recordar que este diente, la anatomía de este diente se tiene que respetar, como siempre en cualquier preparación. Y este diente, la cara vestibular, tiene dos planos, dividido más o menos a la mitad del diente en una mitad incisal, que tiene una inclinación, y una mitad gingival, que tiene una inclinación diferente. Pasa desapercibido, pero si recargamos la fresa podemos notar esa diferencia de forma. Entonces, las guías de profundidad tienen que respetar esa inclinación que tiene las dos mitades. Entonces, nos pide marcar con la fresa guías de profundidad en la mitad incisal. Como es un diente pequeño, probablemente no quepan tantas guías con dos que hagas, y marcamos dos intercaladas de la mitad gingival. Nos pide, no importa si se continúan, solamente es una referencia. Nos pide también marcar lo mismo, guías de profundidad en el borde incisal. Esto se hace inclinado a expensas de palatino, o sea, con esta inclinación vamos a marcar las guías. Y aquí tenemos las guías de corte. Bien, vamos a cambiar la fresa, la troncocónica extremo plano, y vamos a hacer la reducción del borde incisal. Igual, siguiendo la misma inclinación que vemos, con la que habíamos marcado las guías, vamos a hacer el corte del borde incisal, cuidando de no tocar a la pieza vecina. Aquí tenemos el borde incisal disminuido. Siguiente paso, vamos a hacer la reducción vestibular en su mitad incisal. Aquí, como les había comentado, tenemos las dos inclinaciones. Aquí es una, esta es otra. Entonces vamos a recargar nuestra fresa troncocónica de extremo plano para desgastar la mitad incisal. Es bien importante también que en los cortes en corona no se toque con la punta de la fresa el diente, porque si no dejas una línea de terminación, un hombro. Siempre el corte axial se debe de hacer con la punta de la fresa al aire. Cuando llegues a aproximar es muy importante cuidar al diente vecino, no tocarlo. Aquí está la disminución. ¿Te fijas? Se perdieron las guías que había marcado y no dejé ninguna línea. La parte donde termina este corte pasa desapercibido con el siguiente, porque lo estoy haciendo con la punta de la fresa al aire. Siguiente paso es hacer la reducción de la mitad gingival. Entonces cambias el giro de la fresa para seguir la dirección de la mitad gingival y haces lo mismo. La idea de esto es generar el paralelismo del corte. Aquí sí la punta de la fresa tiene que llegar al diente sin marcar más. Después el paso final es marcar línea, pero en este caso vamos a marcar el paralelismo. Y aquí tenemos el corte de la mitad gingival, el corte vestibular mitad gingival. Muy bien, en el siguiente paso
Vamos a abrir los puntos de contacto con una fresa de diamante, punta de lápiz, esta. Muy bien. Vamos a cambiar la fresa. Y bueno, como habíamos mencionado en los videos anteriores, de las preparaciones anteriores, abrir un punto de contacto significa generar un espacio proximal para que pueda generar el paralelismo y también para crear el espacio de la futura restauración. Entonces aquí es bien importante no tocar el diente vecino, porque si recargas aquí la fresa vas a cortar el diente vecino, entonces tienes que hacerlo en el espacio que está entre el punto de contacto y lo que sería la futura línea de terminación, más o menos aquí. El movimiento es agarrar la fresa y hacer como si estuvieras haciendo una pincelada. Hasta que pasa el lado opuesto. Ahí se genera un espacio. Lo mismo vamos a hacer con el lado mesial. Si por alguna razón el polvito no te deja ver el corte, es importante que uses un cepillo o aire para volver a tener con visibilidad el campo operatorio. Te fijas, ahí estamos haciendo nuestro corte y la pared mesial se ve íntegra, o sea, no estamos tocando todavía para nada al diente vecino. En ese sentido vamos a seguir, por eso es bien importante que la fresa sea bien delgada para que tengas esa seguridad que no vas a cortar al vecino. Y ahí tenemos generado el espacio. Entonces, después de haber terminado haber cortado el espacio para los puntos de contacto, vamos a voltear el tipodonto para hacer la reducción de la cara palatina. Aquí se puede ver el corte de los proximales. Bueno, la reducción de la cara palatina tiene dos cortes también. Uno es en la concavidad, que sería propiamente la cara palatina, y esto se tiene que respetar la anatomía, por eso necesitamos una fresa que respete un corte y que se respete esa forma cóncava. Por eso utilizamos o bien esta fresa en forma de balón o una en forma de rueda. A mí en lo particular siento que se controla más el corte con una fresa en forma de balón. Y después se tiene que hacer el corte de la mitad de lo que sería la parte gingival, que sería propiamente el cíngulo, para generar ese paralelismo de la corona. Entonces, bueno, vamos a acomodar nuestra fresa. Tenemos que respetar esta zona donde ya el corte de la cara palatina se hace recta. Y vamos a hacer una disminución. El movimiento es de proximal a proximal. Suave. Bien, con mucho cuidado de no cortar esta zona para no dejar muy delgado el borde incisal. La forma para saber si estoy generando un espacio para la corona es hacer ocluir mi tipodonto y ahí reviso si se está generando un espacio. Si te fijas en distal, ya se ve el espacio y en mesial, pues hay que ampliarlo un poquito más. Y volvemos a cerrar el tipodonto. Y ahí ya tenemos el espacio generado. Muy bien. Siguiente paso, vamos a hacer la troncocónica de extremo plano para hacer el corte de la cara palatina. Ahí sí vamos a buscar en este sentido
En esta zona vamos a buscar el paralelismo del corte. Y vamos a acomodarla recta, siguiendo el eje axial del diente. Y es ahí donde hacemos nuestro corte. Y antes de que empiece a marcar línea, lo vamos a detener. ¿Ok? Ahí ya tenemos entonces el corte de la concavidad y el corte recto axial de esta cara palatina. Después de que hacemos todos los cortes, ahora sí vamos a definir ya lo que son, a dejar la superficie tersa y a definir líneas de terminación. Esta es una corona metal porcelana y según la técnica de Schillenburg, nos pide que la mitad, la parte vestibular, sea con línea de terminación en hombro, porque ahí va la combinación metal-porcelana, y la línea de terminación en palatino sea un chamfer, porque la terminación va a ser en metal. Entonces vamos a terminar la parte de vestibular y vamos a hacer el corte. Vamos a insistir, lo que vamos a seguir haciendo es insistir en el paralelismo de la cara axial, y a medida que la punta se pega en el diente, en automático se va marcando tu línea de terminación. Lo único que tienes que guiar cuando se empieza a marcar la línea de terminación es que sea simétrica y que siga todo, o sea, que sea simétrica en corte igual en toda su extensión y que siga el margen gingival en toda su figura. El hombro se va a detener en mitad de proximal, ahí vas a detener ese corte de hombro, porque la mitad que da hacia el paladar tiene que tener un chamfer. Muy bien. Quitamos el polvo. Y si te fijas, aquí ya se empieza a marcar el hombro. Bueno, cuando haces este corte se pierde un poco el corte de la mitad incisal, que debería ser el corte más largo porque así son las caras vestibulares. Entonces solamente repasamos otra vez, por cuestión de forma, repasamos el corte de la mitad incisal. Muy bien. Y aquí ya tenemos el corte de la cara vestibular con una aproximación de terminación. Vamos a marcar ahora el chamfer de la cara lingual. Vas a marcar entonces en una forma bien paralela a tu fresa, vas a marcar tu chamfer. Y en la transición en proximal, si por alguna razón no puedes pasar la fresa como ahí, porque es un poco más amplia, no le insistas, te detienes y pasas una más delgadita. Lo importante es que no toques al vecino, ¿ok? Entonces le das, marcar el chamfer hasta donde puedes. Y luego cambias por una más delgadita. Y ya en este punto, pues terminas de paralelizar esa cara proximal, generas un poco más de espacio y ya tu visión va a ser más amplia de lo que estás cortando. Entonces, si te fijas, estoy utilizando una fresa súper delgadita para generar el espacio. En este caso, en este tipo de odonto, el espacio es muy disminuido. En la vida real también lo es. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos generado el espacio proximal.
y ahí se veía la línea de terminación también. Esta es una aproximación incisal. Muy bien. Vamos entonces a quitar cualquier imperfección que pudiéramos tener. Muy bien. Entonces aquí ya vamos a hacer cualquier definición que nos falte, redondear cualquier ángulo y dejar la superficie tersa. Entonces vamos a definir un poco más el hombro en esta zona. Y siempre es importante también el redondeo de ángulos, que al tocar con tu dedo no se sienta ninguna superficie áspera. Y el ángulo de distal de este lateral es ligeramente redondeado y lo debemos dejar así como es la anatomía. Muy bien, ahí podemos definir el hombro de vestibular, el chaflán por lingual, con los espacios generados en proximal. Y el espacio interincisal para el material.